La carta numerológica que vamos a abordar hoy es la base 22, que se llama la máscara y el espejo. ¿Por qué se llama la máscara y el espejo? Porque se compone de dos partes, una parte superior y una parte inferior. Es decir, la parte de arriba de la línea media hacia arriba es la máscara, y eso es la máscara que viene a ser nuestra personalidad, ya que nuestra personalidad es una máscara de nuestro ego. Nuestro ego es el personaje, la personalidad, que adoptamos y nos movemos en la vida cotidiana. Y el espejo, la parte inferior, viene a ser todo aquello que nosotros necesitamos para sanar la máscara. Pero voy muy rápido, seguiremos ahora más adelante. Es decir, en cuanto vayamos avanzando. Un minuto, bien. Ok. Aquí tenéis, por ejemplo, esta es una carta numerológica. Aquellos que están en la formación la tienen impresa y cada posición tiene un nombre. Aquí ven, pone SIS, NE, CES. Ahora explicaré qué es cada posición. Y mediante una combinación con las fechas, aquí pone JN, y si veis debajo, es el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año de nacimiento. Sumando los tres nos da la PP, y así hay una serie de combinaciones que ahora le explicaré cómo se hacen, pero lo que quiero que entendáis es que cada posición nos da una información. Por ejemplo, PP es la personalidad profunda, SIS es la conducta interna social, por ejemplo, en el entorno familiar. Y sabiendo lo que significa el número que salga en cada casilla, pues entonces hacemos la interpretación. Por ejemplo, aquí esto me está molestando, voy a reducirlo. Así es. Bien, la PP, ahora volveré a ponerle diapositiva anterior, se llama personalidad profunda y vienen a ser los rasgos de nuestra personalidad, la característica de cómo es nuestra personalidad, cómo nos movemos en la vida. Y el NE, que aquí se le llama nudo emocional, es cómo somos emocionalmente para responder a esa personalidad anteriormente determinada. A uno de las personas que antes leí la carta, creo que fue a Olga, después de mirar la PP y el nudo emocional, le pregunté si estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Olga tuviese un trastorno de la personalidad, evidentemente que no coincide. No coincide lo que ella sería con la enfermedad que padece, que es una enfermedad de una personalidad diferente, trastornada. Supongo que una persona con trastorno de la personalidad no viene a un taller como este, con todos los respetos, Olga, pero os doy el ejemplo de que la personalidad profunda y el nudo emocional es siempre lo primero que miramos, porque si eso no coincide, puede dar un indicio de que la persona está viviendo algún tipo de enajenación o de situación, y todo lo demás pues está fuera de lugar. El SIS, conducta social interna, ya lo expliqué, dentro de una sociedad interna, en este caso la familia. Pero aquellas personas que no tienen familia, pues puede ser porque viven en el extranjero, porque ha fallecido, porque han sido abandonados, pues puede ser su núcleo más cerrado de amistad, que son como la familia de sustituto. Por ejemplo, la pandilla, la peña, el grupo muy cerrado y muy afín y muy leal mutuamente, a veces se constituye en una familia. Y el SES, en este caso, es la conducta social externa, es decir, cómo se mueven en sociedad, con los amigos en general,
en la relación con los compañeros de trabajo, si estudian en el colegio, en la universidad, es decir, cómo nos movemos en sociedad. El PES es el perfil profesional, cómo se comporta en la profesión, y aquí comenté, no recuerdo ahora el nombre, pero creo que fue la primera, que en lo profesional ella actúa de manera visceral, es decir, con pasión. Bien, pues haga lo que haga, en este caso, sea ingeniera, sea maestra, o sea ama de casa, o incluso si está estudiando, porque en determinados momentos de la vida el estudio es una actitud profesional, pues lo haría con apasionamiento. Hay veces en que lo que aquí nos informa nos puede servir para elegir la profesión, y hay otras veces que eso encaja en cualquier profesión. Por ejemplo, si aquí esa persona tendría lo que a alguien le leí de que es una persona ordenada, estructurada en su personalidad, pero si lo tuviese en el área profesional, pues sus trabajos serían con mucho orden, con mucho rigor y con acotamiento. Si tiene un trabajo creativo, sería muy difícil que lo desarrolle bien, porque lo creativo tiene que ser muy flexible, a priori. Nudo resistencia es aquello lo que nos hace daño, por donde entra la enfermedad, lo que nos molesta. RS, recursos salud, es decir, cómo nosotros resolvemos cuando las cosas van mal. RH, cuando lo veáis en la plantilla, es el recurso humano, lo que necesitamos diariamente para vivir, cómo actuamos desde que nos levantamos por la mañana. Y luego el QE y el QS es cómo crecemos emocional y espiritualmente. Luego aquí es la parte inferior, voy a dejarlo, más adelante hablaré de ello, y vamos con el lío, que esto es lo que más ahora interesa. Tenemos el día, mes y año de nacimiento. Si sumamos, ¿qué es base 22? Base 22 quiere decir que en toda la tabla que vamos a hacer, tanto en la máscara, como se ve ahora, vamos a quitar aquí la imagen, tanto en la máscara, un minuto que aquí hay algo que me molesta, sí, ahora está, tanto en la máscara como en el espejo, todos los números tienen que ser por debajo de 22. Es decir, que si alguien nace un 25 de cualquier mes, aquí hay que poner 5 más 2, 7, reducirlo a base 22. Si alguien nace en el año 1975, hay que reducirlo a un número inferior de 22. 1 más 9, 10, más 7, 17, más 5, 23. Como 23 da más de 22, 3 más 2, aquí se pondría 5. Con el mes eso no ocurre porque solo puede ser del 1 al 12. ¿Vale? Es decir, cualquier número que salga, seguimos sumando, 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 hasta que dé menos de 22. Sumando el día más el mes más el año, nos da la personalidad profunda. Como indican las flechitas, sumando el año más el día, nos da el nudo emocional. Sumando el día más el mes, nos da la conducta interna social. Sumando el mes más el año, nos da la conducta externa social. Sumando el CIS más el CES, aquí tenéis las flechitas azules, nos da la conducta profesional, el PES. Ahora llegaré al nudo resistencia. Sumando la PP más el PES, el marrón, las dos flechitas marrones, nos da el RH.
Y como veis aquí, sumando el nudo emocional con la APP, las violetas, nos da el QE, y sumando el QS, es decir, perdón, la APP más el mes, flechas amarillas, nos da el QS. Todo esto lo tenéis en la plantilla. Los que han venido hoy por primera vez no tienen la plantilla, están recibiendo esta información y pueden tomar nota, y si luego se apuntan al resto del curso recibiréis todo el material gráfico y pedagógico. Y aquí vamos con un ejemplo. Una persona que nace, he visto que hay preguntas y quiero ver si las preguntas son pertinentes. Vale, no son pertinentes. Ok. Una persona que nace el 29 de diciembre de 1970. Primero reduzco la fecha a menos de 22. 9 más 2, 11. 1 más 9 más 7 más 0, 17. Y ahora voy a hallar la PP. Sé que no he hablado de estas dos posiciones. Luego lo explico. Tengo que sumar día más mes más año. 11 más 12 son 23. Más 17, 30 son 40. Como 40 es mayor de 22, 4 más 0, 4. ¿Por qué he puesto 40? Porque hay ciertos números, lo veremos más adelante, que son números maestros. Y cuando alguien es 44, como Olga, por ejemplo, esto tiene significado diferente que si alguien es 4 a secas. ¿Ok? Bien, a continuación, sumo las flechitas rojas para el nudo emocional. 11 más 17 son 28. 28 es más de 22. 8 más 2, 10. Aquí tengo 10. Voy a hallar el SIS. 11 más 12, 23. 23 es más de 22. 3 más 2, 5. A continuación, voy a hallar el SES. Las flechitas me lo indican. 12 más 17, 29. 9 más 2, 11. No dejo el 29 porque tiene que ser menor de 22. Para hallar el PES, las flechitas me lo indican. 5 más 11, 16. Para hallar el RH, 4 más 16, 20. Me lo indican las rayitas, no hay que memorizarlo. La plantilla os lo indica. Lo mismo el QE, crecimiento emocional, y el QS, crecimiento o evolución espiritual. Nudo emocional 10, más 4, 14, mes más 4, 16 en el QS. ¿Cómo se halla el nudo resistencia? Por donde entra la enfermedad, restando las fechas de nacimiento, del número más grande al más pequeño. 17 menos 12, 5. Menos 11, menos 6. Se obvia el signo negativo y se pone el 6. Y para hallar el RS, Recursos Salud, 16 más 6, 22. Esto es técnica, esto no tiene ninguna matemática ni ninguna historia. Entiendo que no lo retengáis, que no lo memoricéis ahora y no hace falta. Está dibujado en la plantilla. Y los que no quieran continuar en este taller, me escriben un correo y le mando la plantilla para que la tengan. Y están todas las rayitas con las flechitas. No hay ningún problema, no hay que memorizarlo. Solo lo explico para que entendáis cómo se sacaron y de dónde todos estos números. Sabiendo lo que significa cada número en cada posición y sabiendo lo que cada posición, cada círculo informa, así hacemos la carta. Bien, la parte inferior, es decir, el espejo. El espejo, ahora lo voy a explicar, antes me lo salté, viene a resolver cuando hay problemas en la parte superior.
Aquí teníamos, no lo recordáis, ya lo sé, pero no me cabía y prefería hacerlo bastante visual. Aquí teníamos el nudo emocional. Si hay un conflicto con el nudo emocional, se resuelve con el nudo dolor. ¿Por qué le llaman nudo dolor? No lo sé. Así le llaman. Es el que resuelve el nudo emocional. Es decir, que si aquí yo, por ejemplo, personalmente tengo un 5. 5 significa persona con principios, con normas, con reglas en mi conducta emocional. Si yo tengo algún conflicto emocional, si yo no estoy bien conmigo mismo en lo emocional, si siento que mis valores se traicionan o se rompen y, en síntesis, no estoy bien emocionalmente, pues tengo que ir a ver qué número tengo aquí y actuar o dejarme llevar por lo que ese número informa. Honestamente no me acuerdo qué número tengo aquí, pero os doy una explicación. ¿Cómo se halla? Bien, voy a continuar. De la misma manera, el SID, comportamiento interno de defensa, resuelve el SIS, el comportamiento interno social, cómo nos movemos en la familia. El SED, comportamiento externo de defensa, el SES, que estaba aquí arriba. El PED, profesionalidad exterior de defensa. El PES, que era cómo nos comportábamos en el entorno profesional. El número de fuga afecta con el RH, que está aquí arriba. Y el RE, válvula de escape, perdón, con el RS, que está aquí arriba. Y el RE, que es la válvula de escape, con el RH, que está en la esquina superior. Es como un reflejo. Es decir, que lo que nos salga en nuestra carta o en la carta de cualquier persona en cada posición nos indica cómo podemos abordar cuando hay algún conflicto. Evidentemente que para ello hay que saber leer la carta y reconocer los conflictos. Primero estamos con la parte técnica, luego con la parte interpretativa. Continuamos. Aquí tenéis la carta en su totalidad como estaba al principio y tenemos aquí el ND, nudo dolor, frente al nudo emocional, el SID frente al SIS, el PED frente al PES y así cada cual. La personalidad profunda no tiene cambio, no tiene contrapartida, no tiene máscara, ni tampoco el nudo resistencia, es decir, por donde nos sentimos mal. Sin embargo, para daros información, aquí hay estos circulitos que les llamamos las orejas. Estoy corriendo, ya lo sé, pero no importa, así tenéis un pantallazo global. Las orejas, que ya veréis cómo se utilizan, son un número que nos dicen, antes de acudir al espejo, cómo resolver cada posición. Y hay dos opciones. Como veis, la información que nos da la carta no es solo cómo es el otro, sino cómo puedo abordar cuando hay un conflicto. Me da primero trabajar algún aspecto de las orejas, si eso no funciona, irme al espejo, si eso no funciona, me voy a las orejas, si eso no funciona, y así seguimos, hay diferentes opciones. Bien, ahora tenéis que empezar a trabajar junto conmigo, cada uno en su hoja. Vamos a hacer juntos, yo os voy a ir dirigiendo vuestra personal carta bionumerológica. ¿Ok? Esto lo quitamos de aquí, olvidaros de los números que hay aquí, pero tenéis vuestra carta, dibujar en vuestra hoja, si no tenéis la plantilla, 3 círculos. En el centro, 1, 2 y 3. Y dentro, vuestra fecha de nacimiento con números. No me pongáis febrero, poner el 2. Y a continuación, reducirlo a menos de 22, es decir, a base 22.
Voy a suponer que ya lo habéis hecho, es relativamente fácil. Y ahora hay que sumar día más mes más año para hallar la APP. Sumamos los números que están por debajo de 22. No sumamos 1959, sino 1 más 9 más 14, 24, sumamos más 6. Sumamos el día más el mes más el año y el número que salga lo sumamos la cifra entre sí hasta que dé el primer número por debajo de 22. Y lo escribimos en el triangulito, la APP. Voy a suponer que ya está. Bien, ahora sumamos el día más el año. Siempre utilizamos los números que ya están reducidos debajo de 22. Día más año y el número que sale a menos de 22 es nuestro nudo emocional. A continuación, día más mes, y eso lo que nos da, según veis las flechitas, el SIS, conducta interna social, siempre reduciéndolo a menos de 22. Si sale 28, 8 más 2, 10. Si sale 23, 2 más 3, 5. A continuación, sumamos mes más año. Menos de 22 y ponemos el numerito en esta posición que sería el SID, conducta interna, SIS, conducta interna social, externa social, SES. A continuación, sumamos el SIS más el SES, estas dos posiciones, y la suma reducida a base 22 va en la parte superior y el centro, el PES, PES. Bien. A continuación, la PP más el PES más el PES nos da el RH, esquina superior derecha. Y lo ponemos. A continuación, el QE, PP más nudo emocional, flechas violetas. Y a continuación, el QS, PP más MES, flechas amarillas. Y el espejo no lo es, solamente hacemos la máscara. Dejamos ahora el espejo para más adelante. Bien, algunas excepciones que no he comentado por si a alguno le salió. Ya dijimos que las fechas se reducen a 22 o inferior. Si algún número, no hicimos el nudo resistencia. Hay que restar las fechas partiendo del número más grande. Si el número más grande es el año o el mes, ese lo elegimos. Lo restamos por el más pequeño y por el más pequeño. Y el número que salga lo ponemos en el NR, que es en el centro a la izquierda. Si ahí sale 0, hay que poner 22. Es en la única ocasión que hasta ahora podía salir 0. Y luego teníamos que hallar la esquina superior izquierda, el RS, el recurso salud, que es sumando el NR, centro izquierda, con el PES.
Se me había olvidado cuando tenía la diapositiva anterior y no puedo ir para atrás. Bien, si sale algún 0, se pone 22. Si algún número sale negativo, en este caso el NR, se pone en positivo. Si alguno de vosotros nació entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, tiene que ser 2 cartas, las de los 2 días. Ahora solo hacemos una para entenderlo. Si alguno de vosotros es gemelo, esta carta la podéis tirar. No funciona con vosotros. Esta no es adecuada. Solo sería la carta base 9, que ahora no la vamos a estudiar. Como ya comenté antes, si alguno no se identifica con su personalidad profunda, puede ser enfermo mental, inverso psíquico, que es una psicopatología, o padecer el síndrome del yacente. Tiene que ver con la decodificación emocional y ahora no voy a entrar en ello. Y otra cosa, nada es absoluto ni definitivo y todo se puede cambiar. Bien, vamos a comenzar brevemente, no vamos a hacer todos los números, a entender, para que tengáis, aquellos que vienen hoy por primera vez, una idea de cómo llegué yo a interpretar eso que acabo de repasar con varios de vosotros. Cuando una persona, aquí estoy hablando del 1 y el 2 y me lo salto a propósito, porque lo primero que miramos es la personalidad profunda, la APP. Y la APP no puede ser 1 y 2, porque es la suma de 3 números que ninguno de ellos es 0. Con lo cual, lo más bajo que puede haber una APP es un 3. Es decir, cuando alguien tiene una APP 3, es una persona mental, intelectual, racional, lógica, controladora, explicadora. Todo va a través de la mente. Es decir, es una persona que la parte lógica le prioriza o domina. El regalo ideal para un PP3 es un libro o un aparato de hacer crucigramas, sudokus, jeroglíficos y todas estas cosas de pensar. Su juego preferido sería el ajedrez. Siempre en teoría es para explicar la PP3, cómo se comporta. Luego sí vamos y miramos otras casillas y por eso ahora volveré al 1 y al 2. Pero quiero que entendáis la PP3, que es lo primero que miramos. Cuando alguien tiene en alguna posición el 1 o el 2, y el 1 o el 2 solo puede estar en el nudo resistencia, es decir, por donde entra la enfermedad, que es donde restamos, porque en las demás casillas sumamos más de 3 números. Pues el 1 es una persona individualista, autodidacta, que tiene seguridad en sí mismo, que está muy metido en el ego, en el yo mismo. Es un argentino, os lo digo en broma porque yo soy argentino. Es decir, una persona que está muy metida en sí misma. En este caso, no es la personalidad, sino en esa posición. Es decir, que si alguna tiene un 1 en el nudo resistencia, la casilla central a la izquierda, lo que le hace sentir mal son personas o entornos egoístas, individualistas, egocéntricos, que solo se miran a sí mismos. ¿Okay? Lo mismo con el 2, pero en este caso tiene que ver con la intuición y lo oculto. Cuando en el nudo resistencia, lo mismo, es la única casilla donde puede aparecer un 1 o un 2, aparte de en el espejo. Pero el espejo de momento no lo abordamos. Cuando en esa casilla tiene un 2, es decir, que lo que le enferma, lo que le hace sentir mal, es
que le oculten cosas, como que sean personas incluso que se manejen a través de la intuición, de la percepción. Esos entornos no le van, es decir, una persona que tiene un 2 en la casilla central a la izquierda, NR, no va a que le echen las cartas del tarot, le lean el futuro y cosas por el estilo. Y posiblemente no esté en este taller, porque esto a priori parece premonición. Parece el horóscopo de los periódicos, donde ahí encaja todo. A priori parece esto. Lo sé porque yo lo he pensado así y mucha gente me lo ha dicho. 4. Han habido aquí algunos PP4, 44, pero vamos quedando con la parte del 4, personas estructuradas, ordenadas, con fundamentos, que necesitan orden, que necesitan tener su sitio, acotadas. Les suelen llamar cuadriculadas, pero lo que pasa es que la palabra cuadriculado es peyorativo, es decir, tiene una, digamos, aura negativa. No, ser cuadriculado no es malo. Por ejemplo, si la persona trabaja en sanidad, si es un enfermero, es bueno que sea muy ordenado y que vaya según los protocolos. O si una persona es militar, es bueno que sea una persona cuadriculada, que siga las normas y tenga cada cosa en su sitio. ¿Para quién no es bueno? Pues para alguien que tiene un trabajo o una actividad donde requiere creatividad. Por ejemplo. No obstante, hay que mirar en el conjunto, no quedarse solamente con una posición. Yo conozco muy bien a una persona que tiene PP4 y a priori PP4 limita la creatividad, pero tiene en el nudo emocional un número que le aumenta la creatividad y la percepción estética. Y es una persona muy creativa y con un gran gusto en el diseño de interiores. Y se dedica a eso, a la decoración de interiores. A pesar que a priori podría ser una PP limitante. Si tenéis preguntas dentro de un momentito, voy a parar cuando pase por 4 o 5 números más y podéis hacer preguntas si hay dudas. PP5, personas con normas. Si tiene alguien una PP5, es una persona rigurosa, rígida, poco flexible, con principios, marco de vida, no orden. En este caso son valores, valores que se ha inventado y se ha creado él. Como todo el mundo nos hemos creado los propios. Pues una persona con PP5 es una persona con principios. ¿Qué le regalarías a una persona así? El Código Civil. Es decir, un póster donde hay una imagen que represente la justicia, que represente la norma, las reglas. Profesionalmente son personas que buscan la precisión, lo definido, lo escrupuloso. No pasan por alto ni una condición del contrato laboral, lo van a revisar con lupa. Por ejemplo, tienen esa actitud. Una persona juez podría ser PP5 o una persona que se dedique al derecho, policías, personas del orden público, incluso funcionarios con PP5. Si alguna palabra no entendéis, apuntarla y ahora os voy a explicar, porque este es el último número que voy a abordar en el día de hoy. El 6 es un niño que juega, ríe y canta y se divierte. Cuando alguien tiene una PP6, es una persona que tiene un carácter jovial, feliz, alegre. Por ejemplo, Jaione, la primera del grupo que hoy interpreté, tiene un 6 en la casilla superior derecha, RH. Es decir, ella se levanta por la mañana y lo primero que hace es sonreír.
como diciendo, hoy, qué buen día tengo hoy. O lo primero que le podría venir a ella bien o que suele hacer cuando se levanta por la mañana es, yo sé que tiene una hija pequeña, es ir y saltar sobre la cama con su hijita. Es decir, el cachondeo, el divertimiento, el viva la pepa, eso en una casilla determinada, sé que voy rápido, en este caso de aquellos que lo tienen en la personalidad profunda, son personas juguetonas, que alegran la fiesta, que siempre tienen una buena cara, aunque la vida pueda tener experiencias difíciles. Son personas inquietas y juguetonas. La palabra clave es ser un niño.